Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. El Mars Exploration Program, o Programa de Exploración de Marte, fue un plan de largo alcance para explorar Marte, creado en 1993. Este programa incluía el uso de naves orbitando el planeta, algunas misiones aterrizando con robots inmóviles y otras misiones, las más ambiciosas, planificaban enviar robots móviles, los que ahora le llamamos rovers. El primer hito del plan fue el lanzamiento de la Mars Global Surveyor en noviembre de 1996. Esta nave comenzó a orbitar Marte en septiembre de 1997 y su misión era principalmente de observación, aunque también llevó instrumentos para medir las emisiones térmicas, el campo magnético, las variaciones del campo gravitatorio y las variaciones de altura de la superficie de Marte. Esta exitosísima misión finalizó en enero del 2007, 10 años después. La segunda fase de este programa de exploración fue el envío de 2 naves en tándem, en una sola misión, llamada Mars Surveyor 98. Esta misión estaba compuesta por 2 naves, la Mars Climate Orbiter y la Mars Polar Lander. Ambas iban a trabajar juntas. La Climate Orbiter sería un satélite climático y repetidor de comunicaciones para la Polar Lander. Esta Mars Polar Lander sería un aterrizador inmóvil en la superficie de Marte. Ambas naves llegarían casi juntas a Marte y la Mars Climate Orbiter actuaría primero como repetidor de la Polar Lander, para luego comenzar una misión independiente de 2 años para monitorear el polvo atmosférico y el vapor de agua, y tomar fotografías diarias de la superficie del planeta para construir un mapa evolutivo de los cambios climáticos. Los científicos esperaban que dicha información iba a ayudar a reconstruir la historia climática de Marte y proporcionaría evidencia de reservas de agua enterradas. Después del final de su misión principal de mapeo, en enero del 2001, la Mars Climate Orbiter iba a actuar como un repetidor de comunicaciones para futuras misiones de la NASA a Marte. Era el 11 de diciembre de 1998 cuando la Mars Climate Orbiter comenzaba su viaje rumbo a Marte, desde Cabo Cañaveral. Era el primer satélite meteorológico que se enviaba a otro planeta, para analizar por primera vez el clima y la atmósfera de Marte. Todo un hito en la exploración de nuestros vecinos dentro del sistema solar. Su costo total ajustado fue de casi $500 millones. Todo funcionó sin problemas, tanto en el despegue como durante el típico vuelo hasta Marte de unos 9 meses de duración. Se ejecutaron las maniobras de corrección programadas y todo iba saliendo de acuerdo al plan. El 23 de septiembre de 1999, la nave comenzó a ejecutar la serie de maniobras necesarias para insertarse en la órbita de Marte. Como parte de esas maniobras, luego de sobrevolar la atmósfera de Marte haciendo un vuelo rasante, pasaría por detrás de Marte, frenando su velocidad, y al estar nuevamente visible para los controladores desde el planeta Tierra, informaría su posición y su estatus para indicarles que todo había funcionado bien. Pero esta confirmación nunca llegó. La nave nunca salió de su maniobra de inserción. Algo había salido mal. Y era el momento de revisar qué pudo haber pasado. Luego de varios análisis, casi 2 meses después del incidente, el grupo que revisó todos los datos encontró la causa raíz del problema. En Tierra,
existía un software fabricado por Lockheed Martin que calculaba la intensidad del impulso de los propulsores de la nave, que se usaban para las maniobras de corrección. Le decía al resto de los sistemas cuánta fuerza generaban estos propulsores. Los resultados de estos cálculos eran tomados por otro sistema, fabricado por la NASA, que calculaba la trayectoria de la nave para determinar así cuántos segundos deberían encenderse los propulsores para llevar a la nave a la trayectoria deseada. El problema fue que el primer sistema, el que calculaba la fuerza que hacían los propulsores, entregaba sus resultados en la unidad de medida libra-fuerza por segundo. Pero el software que leía esos datos estaba programado para recibir datos en la unidad de medida newtons por segundo, que tiene un factor de discrepancia de 4.45 con la unidad de medida del primer sistema. Estas discrepancias hicieron que se le enviaran a la nave comandos de impulso 4.5 veces menores a los necesarios, provocando que la nave pasara a apenas 57 kilómetros por encima de la superficie de Marte, en lugar de los 226 kilómetros planificados originalmente. La misión se perdió por el contacto de la nave con la atmósfera de Marte. Este error, de casi 500 millones de dólares, no fue el único error de confusión de unidades de medida, porque por todo el planeta se encuentran casos de confusión, algunos más divertidos y otros bastante más riesgosos, tales como errores a la hora de calcular el combustible que hace falta para realizar un vuelo. ¿Por qué en pleno siglo XX y actualmente en el siglo XXI tuvimos y tenemos todavía problemas de unidades de medida en un mundo tan globalizado? Desde que la humanidad tuvo necesidad de comerciar, de cultivar y de construir, las unidades de medida existen. No era posible comerciar, no era posible construir, si no se establecían unidades de medida, aún entre personas y poblados muy cercanos. Las primeras unidades de medida de las que se tienen evidencias surgieron entre el cuarto y el tercer milenio antes de la era común en Egipto, la Mesopotamia y el Valle de Indo, hoy Pakistán. Se encontró mucha evidencia en los primeros moradores de la Mesopotamia, los sumerios. Se medía con lo que se tenía a la mano, y concretamente con las diferentes partes del cuerpo: el ancho del meñique, el pulgar, el ancho de la mano, la distancia entre la punta del meñique y la punta del pulgar de la mano extendida, y la distancia entre el codo y la punta del dedo mayor eran solo algunas de las unidades de medida utilizadas en la época. También, por supuesto, existía el pie y el brazo, entre otras. Algunas de estas unidades de medida creadas por los sumerios llegaron a ser usadas hasta en la Inglaterra medieval. Los sumerios hicieron también algunos otros aportes bastante conocidos por nosotros, tales como el sistema sexagesimal, el sistema decimal. Que una hora tenga 60 minutos y un minuto tenga 60 segundos, se lo debemos a ellos. Ya en esas épocas, el día sumerio tenía 12 horas diurnas y 12 nocturnas. Y que el círculo tenga 360 grados y que el año tenga 365 días, también se lo debemos a los sumerios. Las unidades de medida de superficies y de volumen eran las mismas unidades de medida usadas para la longitud, pero al cuadrado o al cubo. Una familiaridad que aún hoy nos asombra. Y también crearon unidades de medida más grandes para establecer la cantidad de tierra que hacía falta para que una familia pueda subsistir, o el área encerrada por un dique de riego, etc. Y también hicieron falta, en esa civilización tan inquieta, unidades de medida de peso
y monetarias. Por supuesto que las unidades de medida de tiempo estaban regidas por la astronomía. Los ciclos solares y lunares entregaban las señales del paso del tiempo. Todas estas unidades de medida tenían problemas. Estaban basadas en partes del cuerpo y observaciones humanas y podían cambiar de persona en persona. Un codo de una persona podía y era diferente a otras personas. Y cuando el comercio se puso exigente, tuvieron que ponerse más estrictos, o sea, comenzar a estandarizar. Cada ciudad-estado tenía las mismas unidades de medida, pero sus valores eran ligeramente diferentes según qué persona se tomara como modelo para establecer los valores de las unidades de medida de pulgar, palma, codo, pie, etc. Los primeros esfuerzos por estandarizar tenían como requisito la necesidad de responder a las mismas autoridades o realizar acuerdos entre ciudades-estado para fijar valores comunes que les permitieran comerciar entre ellas de una manera justa. Uno de los acuerdos, llevado a cabo alrededor del 2144 antes de la Era Común, consistió, entre otras cosas, en acordar la unidad de longitud, un grado de los 360 grados de la circunferencia de la Tierra, correspondía a 600 estadios, que a su vez correspondían a 600 pies. Sí, los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda. De todas las unidades de medida, la que está más documentada es la unidad de medida codo. Esta unidad de medida tuvo un alcance prácticamente universal y se desarrolló de manera independiente en muchos países y en diferentes épocas de la historia. Aparece en la Biblia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en el mundo islámico, en China, en Japón, en la India, en Tailandia y un largo etcétera. Y por supuesto, también tenía sus subdivisiones. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el codo real se subdividía en 7 palmas, y a su vez cada palma se dividía en 4 dedos. Y tomamos como ejemplo Egipto porque allí se encontró un codo patrón muy antiguo, llamado la varilla de codo de Maya. Excavaciones modernas también encontraron una herramienta similar usado por los sumerios llamada el codo de Nippur, que data del 2650 antes de la Era Común. En Egipto se utilizaron las unidades de medida de manera muy estricta, ya que los increíbles avances arquitectónicos que todavía hoy admiramos de los egipcios no hubieran sido posibles sin la estandarización de las unidades de medida. Imaginemos, sin ir muy a detalle, la fábrica o cantera de los bloques de piedra que luego se instalaban en las pirámides. Las medidas de los bloques debían ser precisas y de acuerdo con lo que indicaban los arquitectos para poder ser instalados en la obra a medida que se fueron fabricando. Se sabe que estos arquitectos usaban escuadras que tenían un 20/28 del codo de Nippur y una hipotenusa que medía exactamente lo mismo que un codo real egipcio. Y estos instrumentos eran copiados para poder ser distribuidos a lo largo y a lo ancho de los centros de fabricación de bloques que trabajaban para los arquitectos. Es interesante destacar que este movimiento de creación y estandarización ocurrió en todas las grandes culturas. En lo que hoy es la India, por ejemplo, existía también una muy precisa y definida estandarización de unidades. Usaban pesas y medidas muy exactas y muy precisas, y también tenían reglas patrón e instrumentos de medición de ángulos que fueron encontradas en excavaciones posteriores, por ejemplo, en la ciudad de Lothal. Sin embargo, este era un caso diferente, ya que las unidades de medición tenían base decimal. También en el este de Asia se desarrolló un sistema independiente
de unidades de medida basada en las partes del cuerpo humano, similar a la de la Mesopotamia a partir del tercer milenio antes de la era común. Pero este juego de unidades, similar a lo que pasaba en la India, tenía una base decimal y ya en el siglo X, antes de la era común, tenían un desarrollo completo y preciso de todas las unidades de medida, que sería la base de los sistemas de Japón, Corea y todo el sudeste de Asia. En América, de manera independiente, también se desarrollaron unidades de medida muy avanzadas para poder administrar propiedades y definir sistemas tributarios. Sus hitos más conocidos mundialmente, sin embargo, fueron sus definiciones sobre el calendario. Ya manejaban un año solar de 365 días y un calendario religioso de 260 días. Mientras los egipcios daban comienzo al año solar con la aparición de la estrella Sirio, los aztecas lo hacían con las Pléyades. En Grecia, la unidad básica de medida era la anchura de un dedo. 4 dedos hacían una palma, 12 dedos hacían un palmo, 16 dedos hacían un pie y 24 dedos hacían un codo. Y por supuesto también hacían falta múltiplos. 6 pies hacían una orgía, 600 pies hacían un estadio y 5000 pies hacían un milio. El rol central que tuvo Grecia en el comercio y la cultura hizo que su sistema de unidades de medida se conociera y se adoptara en toda la Mesopotamia, con palabras que hasta el día de hoy nos suenan familiares. El comercio, por supuesto, fue la razón principal por la cual las unidades de medida se extendieron más ampliamente que sus áreas locales. Atenas era el centro del comercio y el ágora era el centro comercial de la ciudad. La mayoría de las disputas surgían sobre los pesos y medidas de los bienes que se comercializaban, y se mantenían un conjunto estándar de medidas para que tales disputas puedan resolverse de manera justa. El tamaño de un recipiente para medir nueces, dátiles, frijoles y otros artículos similares había sido establecido por ley, y si se encontraba un recipiente que no se ajustara a la norma, su contenido era confiscado y el recipiente destruido. Este gran éxito en las definiciones de unidades de medida griegas tuvo influencia en el siguiente gran hito cultural, los romanos. Los romanos adoptaron bastante uniformemente el sistema griego, pero con valores algo inferiores. Un codo romano medía 16 palmas, que eran 4 pies romanos, y este codo romano era la distancia desde la cadera de un hombre hasta la punta del brazo contrario levantado. Era esta una forma práctica y natural de medir cuerdas y ropa. También usaban el gradus, que era el paso simple de una persona, y el passus, que era el paso doble. Los romanos, ya sabemos, tienen una gran historia como caminadores, por lo que es natural que hayan usado este tipo de unidades de medida. Y también tenían sus subdivisiones y múltiplos. Un gradus o paso simple equivalía a 2 pies y medio, y 1000 pasos dobles equivalía a la milla romana, que, haciendo cuentas, eran iguales a 5000 pies. La necesidad de definir y estandarizar unidades de medida en un imperio tan grande como el romano los llevaron a definir otras unidades de medida para los líquidos, y se usaron divisiones tales como la cucharada, la dosis y el ámfora. También fue necesario definir y mantener unidades para el peso, dando origen a las palabras dracma y libra. Todas estas definiciones fueron viajando junto con las conquistas romanas a lo largo de los continentes europeo, africano y asiático, por lo que no es de extrañar que algunas de ellas se mantuvieran incluso hasta nuestros días. Pero los romanos también adoptaron unidades de medida de culturas anteriores. El año de 365 días producto del calendario solar fue adoptado como propio, aunque en realidad fue tomado desde los egipcios.
Pese a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la Era Común, las influencias de este vasto imperio y sus múltiples orígenes habían llegado a las islas inglesas, y tuvieron que pasar muchos años hasta que se intentara uniformizar todas las unidades que se utilizaban en las diferentes regiones. Recién en el año 960 se encuentra el primer decreto real para unificar las unidades, por supuesto tomando como base las unidades de Londres y Winchester. Con la llegada de Guillermo de Normandía en 1066 y su bagaje de unidades romanas, se encontraron con que había muchas unidades de medida en común, por lo que hubo un proceso de adaptación mutua. Se mantuvieron la mayoría de los valores, pero se cambiaron algunos nombres, usando términos normandos con nombre en francés, derivados del latín. Cuenta la leyenda que Enrique I, que asumió el trono en 1100, decretó que el valor de la yarda debía ser igual a la distancia, desde la punta de su nariz hasta la punta de su pulgar, pasando por su brazo. Se decretó que esa sería la única medida de la yarda en todo el reino, y que el patrón que indique su valor debía ser de hierro. Más adelante se decretaron valores para medir vino, cerveza, granos, y en 1357 se realizó una campaña consistente en entregar a cada uno de los sheriffs o jueces de toda la isla un juego de balanzas y pesas para estandarizar todo el sistema de pesos. Posteriores campañas de relevamiento, revisión y ajustes finos se llevaron a cabo durante los siglos XIV, XV y XVI. A principios del siglo XVII, concretamente en 1601, se publicaron nuevas medidas estándares para el galón, el cuarto y la pinta, y este sistema siguió siendo ajustado y mejorado hasta convertirse en el siglo XVIII en el mayor y el mejor estandarizado de todos los países de Europa. Aquí es necesario detenerse a entender la motivación para tamaño logro. ¿Qué los llevó a crear, revisar, ajustar y mantener un sistema de medidas completo a lo largo de los siglos? Revisando el rol del Imperio Británico a lo largo de la historia antigua y reciente, pronto sale a la luz que fue necesario tener un sistema aceitado, funcional y operativo de medidas para poder manejar el intenso comercio que desplegó el imperio durante tantos años, en lugares tan lejanos como América, África y Asia, y sus planes de colonización. No hubiera sido posible ejecutar semejante plan de colonización sin un sistema uniforme de medidas, ya que a lo largo de las conquistas y el comercio había definiciones que tenían que ser claras, desde la cantidad de peso que puede llevar un barco, pasando por el ancho de la puerta en donde podrían pasar carros y armamento, hasta anchos de las calles por donde podrían circular los carros de los invasores en las ciudades invadidas, pasando por las medidas para las telas, la capacidad de las bolsas o sacos de semillas y, por supuesto, el valor de las joyas y los metales preciosos. En el sistema imperial inglés, la yarda estaba resguardada en una regla de latón, que indicaba la longitud exacta de esta unidad de medida. Pero si esta regla no estaba disponible o se destruía, ¿era posible recrear con exactitud una yarda igual? ¿Se podría crear una yarda de latón en una de las tantas colonias inglesas donde a veces la comunicación demoraba meses? Galileo, un viejo conocido nuestro, demostró que la frecuencia de un péndulo dependía de la longitud de su brazo, y que si el período de un péndulo era de 1 segundo, era porque la longitud del brazo era de 39 pulgadas. Por supuesto que esta definición era útil también para recrear un segundo de tiempo basado en el dato conocido de la longitud del brazo de un péndulo. 2 unidades de medida entrelazadas por un fenómeno natural. Esta definición basada en términos naturales tuvo tal éxito que se convirtió en la definición de reserva
para la yarda. Pero si bien esta definición, debido a la importancia de Galileo, todavía se recuerda, es importante destacar que estos intentos de definir medidas en base a elementos de la naturaleza no son nuevos. Y esta idea de poder recrear unidades de medida sin contacto alguno entre ciudades, países y continentes sería clave para las épocas futuras. En 1670, en Francia, surgió la idea de crear un sistema de medidas decimal basado en la longitud de un minuto de arco del diámetro de la Tierra. Un año después, se propuso que la longitud de un péndulo que marcara un segundo sería la unidad de medida básica de longitud. Para finales del siglo XVIII, la situación se tornó inmanejable, ya que solo en Francia existían más de 700 unidades de medida diferentes, que cambiaban de una ciudad a otra y a veces hasta dependía del tipo de objeto que se quisiera medir. Y los múltiplos y los submúltiplos solo agregaban más confusión a la vida cotidiana. Por estos motivos, en 1791 se creó la Comisión para crear y estandarizar las unidades de medida de todo el país. Luminarias tales como Laplace y Lagrange integraban esta comisión y luego de analizar las diferentes alternativas, se decidieron por una nueva definición. El 26 de marzo de 1791 nacía así el metro, que proviene del griego metrón, que significa medida, con una longitud definida como el 10.000.000º del cuarto de meridiano terrestre. Esta definición no fue casual, ya que desde un comienzo se pensó que en este sistema como universal, y elegir el meridiano como elemento clave de la unidad de medida garantizaba su universalidad, ya que por todos los países del mundo pasa algún meridiano, entendido como las semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur. Esta definición generó una gran odisea que requeriría otro capítulo de nuestro podcast para contar cómo fue que se hizo esta medición. Solo vamos a agregar que se llevó a cabo una medición del meridiano entre Dunkerque, Francia, y Barcelona, en España, y que esa titánica tarea, realizada en épocas de gran convulsión, llevó 7 años, utilizando con gran éxito la técnica de la triangulación. Mientras tanto, mucho antes de que el sistema métrico decimal fuera adoptado internacionalmente, la Asamblea Nacional Francesa quiso que el nuevo patrón empezara a ser conocido y mandó instalar hasta 16 muestras en mármol blanco entre 1796 y 1797 por los distintos barrios de París. El metro patrón quedaría dividido en marcas con los decímetros y los centímetros. Y es que esta unidad de medida era clave, porque las demás unidades de medida tomarían la definición y los valores del metro para definirlas. El gramo, que antes se llamaba grave, sería la unidad de medida de masa, y su valor sería la masa de un centímetro cúbico, o sea, un cubo de 1/100 metros de helado, conteniendo agua a la temperatura de su máxima densidad. En 1799, ya con los resultados definitivos de la medición, se fabricaron prototipos hechos de platino de longitud igual a 1 metro y un cilindro, también de platino, de masa igual a 1 kilo. Estos objetos fueron depositados en los archivos de la República en París, donde todavía siguen, y fueron dedicados a todos los tiempos y a todos los hombres. Diversas copias de estos objetos fueron puestos a disposición de la ciudadanía. Esta posibilidad teórica de recrear unidades de medida de manera independiente, en la práctica esto no fue así en las primeras épocas, y la simplicidad del manejo de las escalas debido a que se usó el sistema decimal,
fueron las claves para que este método se convirtiera de manera gradual en el sistema de unidades de medida que usa todo el mundo. ¡Todo el mundo! Actualmente solo 3 países no adoptaron el sistema métrico: Liberia, Tailandia y Estados Unidos. Estas definiciones han causado algunos problemas en el pasado, como ya vimos con el incidente con la misión Mars Climate Orbiter, en donde 2 partes que deberían haber trabajado juntos lo hicieron, pero con unidades de medida diferentes. Lo más interesante es que Estados Unidos sí intentó adoptar varias veces el sistema métrico, pero sin la fuerza suficiente como para imponerlo. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1783, comenzó un proceso de separación de los estándares de unidades de medida, ya que adoptar el método inglés era adoptar el método de quienes hasta ese momento oprimían a las colonias inglesas en el norte de América. Pero debido al intenso tráfico comercial que existía y que siguió existiendo hasta el día de hoy, se comenzó a trabajar rápidamente en la necesidad de estandarizar unidades de medida entre el nuevo y el viejo continente. Fue de tal importancia que George Washington, en su primer discurso anual, mencionó esta tarea. Más adelante, Thomas Jefferson recomendó una revisión completa y el secretario de Estado John Quincy Adams redactó un informe que detallaba los problemas del actual sistema. Y es curioso encontrar aquí que en ese momento tanto Adams como Jefferson recomendaron la implementación del sistema métrico, influenciados, entre otras cosas, con la estadía de Jefferson como embajador de Francia. Pero el resultado final fue la adopción del sistema inglés con algunas variantes. En París, mientras tanto, en 1875, 18 países firmaron la Convención del Metro, creando así la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Estados Unidos fue uno de los firmantes y recibió 2 estándares físicos del sistema métrico decimal: el del peso y el de las unidades. Sin embargo, estas unidades no fueron utilizadas para implementar el metro en su país. En cambio, fueron usados para determinar los estándares de la libra y la yarda. Ya en 1968, mucho más acá en el tiempo, se encargó una investigación para evaluar el impacto que tendría el cambio de unidades de medida en Estados Unidos. Y en 1971, el informe final recomendaba un plan de 10 años para la implementación del sistema métrico en Estados Unidos. Increíblemente, 4 años después se aprobó la Ley de Conversión Métrica para coordinar y planear el uso creciente del sistema métrico. Pero esta ley tuvo un pequeño detalle. Nunca se especificó un periodo de tiempo para su implementación. En 1975 se creó el Consejo Métrico como parte de la Ley de Conversión Métrica impulsada por el presidente Gerald Ford para implementar esta política, pero se disolvió en 1982 sin lograr su objetivo, indicando la falta de compromiso a largo plazo del propio gobierno. Pero por fuerza mayor, en aquellas áreas en donde la colaboración internacional era muy intensa, el sistema métrico se fue adoptando de a poco en áreas tales como la medicina, defensa e investigación científica. En cambio, en las transacciones de las áreas asociadas a los sectores públicos y privados, todo seguía igual. El último intento oficial data de 1988, en donde una ley firmada por Ronald Reagan indicaba de manera poco taxativa que el sistema métrico era el sistema preferido para el comercio de Estados Unidos e invitaba a las agencias federales a que lo adoptaran siempre que fuera financieramente factible. O sea, no tenía la fuerza necesaria para determinar la implementación. En la actualidad existe una ley federal que obliga
a que los productos de consumo lleven en sus etiquetas las cantidades tanto en el sistema tradicional norteamericano como en el métrico. Mientras los norteamericanos se siguieron aferrando a su sistema de medidas, el sistema métrico siguió evolucionando, y los viejos patrones físicos se fueron reemplazando por definiciones basadas en conceptos y elementos naturales que, en teoría, todo el mundo podría reproducir independientemente y llegar a los mismos valores, sin necesidad de comparar sus patrones con el patrón que se encontraba físicamente en Francia. El 20 de mayo de 2019 entró en vigor una reforma histórica del Sistema Internacional de Unidades, ya que, a partir de esa fecha, todas las unidades del Sistema Internacional de Unidades están definidas a partir de constantes de la naturaleza, no quedando ya ninguna unidad vinculada a un elemento o patrón material. El cilindro de platino e iridio que era usado como kilogramo patrón dejó de ser usado como referencia universal. Este hito significa una apuesta por la estabilidad a largo plazo de estas definiciones y la universalidad del acceso a las mismas, dos características que unidades basadas en artefactos materiales no podían garantizar. Para poner un ejemplo de cómo estas definiciones se fueron haciendo cada vez más precisas y más universales, veamos las definiciones más recientes del metro. En 1960 se adoptó una nueva definición del metro que decía: el metro es igual a 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p a la décima y 5d a la quinta del átomo de Krypton 86. Esta definición fue la vigente hasta 1983, donde fue reemplazada por esta siguiente definición. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. Pareciera que, en la búsqueda de construir y mantener un sistema universal que no dependa de ningún país en particular, no habría motivos para que los tres países, que aún no lo adoptaron, lo hagan a la brevedad. Sin embargo, hay defensores del sistema norteamericano. Más allá de que estarían obligando a personas, empresas, mercados, estudios y toda la vida de un país a que cambien todas sus unidades de medida, hay más. Algunos consideran que, resguardando el sistema actual, están resguardando una larga historia de unidades de medida mejorada a través de los años y, por otro lado, están resguardando conceptos naturales y mucho más cotidianos que un metro. La medida de un pie, la medida de un pulgar y también formas coloquiales de relacionarse que rivalizan con el decimal. Pareciera ser más normal hablar de la mitad de algo y el cuarto de algo que hablar de un décimo o de un quinto. Las opiniones están sobre la mesa, con discusiones que están a la orden del día, pero hay algo que parece claro. No esperemos ver una conversión completa de los norteamericanos al sistema métrico por muchos años. That's one small step for man,